menos esbocé antes de cómo se va creando las condiciones, ¿no es cierto?, de la deuda, ¿no? Entonces, para decir un poco para resumir, la opción descolonial entra entre otras opciones, pero entra también a variados niveles, ¿no? Puede ser a nivel político, puede ser a nivel económico, estético, religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es una manera, vamos, es una manera, es una opción y una manera de estar en el mundo que no existía. Y ahora existe, y lo que es interesante ver es quién se siente bien con la opción de colonial, porque no es cuestión de ir convirtiendo a gente, decir, mira, acá está la salvación. Porque mucha gente no dice, bueno, estará la salvación, pero para mí esto no es la salvación, ¿no? Entonces lo importante es ver, y yo lo he estado viendo en los últimos 20 años, quién, uh, quién se siente bien con la opción descolonial y con el concepto de colonialidad. Le doy un ejemplo, porque hay muchos, ¿no? Un ejemplo que mostré el año pasado aquí, ¿no? Janet Eller, que es una afrodanesa, es artista. Su padre es de Antigua, su madre es danesa, creció en Dinamarca y es artista. A ver, artista, que es como lo llama yo, es decir, hace instalaciones, esa cosa que hacen los artistas hoy en día, ¿sí? Creativa, ¿no? Yo mostré un par de sus trabajos el año pasado aquí, uno que se llamaba Black Magic in the White House, que es una danza vudú en la casa del primer ministro de Dinamarca, ¿no? Que ella consiguió permiso, etc. Entonces ella no conocía colonialidad ni conocía de colonialidad, sino que un día fue a Ghana y se dio cuenta de lo que estaba pasando, y cuando volvió a Dinamarca se dio cuenta de cómo Dinamarca había ocultaba el racismo y toda su participación en la trata de esclavos o de esclavizados en los siglos XVII, ¿no? Entonces, ella estaba haciendo esto porque esto es lo que sentía, ¿no? Es decir, su arte era un poco expresar esta indignación, pero cuando descubre colonialidad, la opción de colonial, entonces encuentra un vocabulario para articular lo que ella ya sabía. Es decir, no es la conversión ahí. Entonces, esta otra manera de ver qué ofrece la opción descolonial. La opción descolonial ofrece para quien quiera, que se sienta cómodo o cómodo, empieza a pensar y a actuar. Por eso es decir, y otra cuestión, es decir, la opción descolonial en ese sentido parte evidentemente de la experiencia de habitar la frontera. Pero es decir, quien habita la frontera es consciente de la frontera, y quien habita el territorio no es consciente de la frontera, porque quien habita el territorio de la frontera es el espacio de la barbarie. Entonces, por eso, tú lo sabes muy bien en Ciudad Juárez, ¿no? Es decir, lo que está al sur de Ciudad Juárez es la barbarie, ¿no? Es decir, el territorio... Pero te falta algo, ¿no? Compártelo. O sea, aquí hay algo que no has dicho y que está en todos tus textos. Y que es, ok, o sea, podemos partir, si quieren, como una premisa, esto que has dicho de la racialización del mundo, ¿no? Casi como una premisa, para empezar a pensar descolonialmente. Pero hay otros estudios de área, sobre todo en los Estados Unidos, que se acercan a esto que has estado diciendo y lo que hacen otros colegas, como por ejemplo, no sé, los estudios poscoloniales o los estudios subalternos, o pensar incluso los estudios culturales, pero hay una diferencia con lo que es el pensamiento fronterizo que tú planteas, que están en dos lógicas distintas. Por un lado, la diferencia cultural, que es con la que trabajan prácticamente todos estos estudios de área, y lo que tú has de alguna manera hecho ahí una ruptura, una fractura, que es la diferencia colonial, y que no lo habías dicho hoy, y que yo creo que como categoría es importante decirla, porque precisamente lo habíamos comentado ahí en la frontera geopolítica y geocultural, que precisamente en la frontera es donde se agudiza esta relación entre la diferencia cultural y la diferencia colonial. Entonces, incluso yo te decía alguna vez plantear una doble frontera, ¿no? La frontera dura,
el hard de la frontera, que sería la frontera geopolítica, y que sería el border, ¿no? Y por otro lado, esta frontera más blanda, que sería la frontier, más de origen francés, y que sería la parte geocultural. Bueno, pero ahora yo, porque es temprano todavía, me gustaría que dijeras cuáles son las dos lógicas en las que opera la diferencia cultural y la diferencia colonial que la separa de estos otros estudios de área, ¿no? Ok. Ah, ¿van bien? ¿No se están cansando? ¿Sí? Ah, que nos queda tiempo, pero llevamos ya una hora. No, gracias, gracias. Yo creo que esto es ayuda, me ayuda a decir lo que quería decir, ¿no? La idea de la diferencia colonial aparece evidentemente en historias locales, diseños globales, pero ya estaba un poco antes. El libro sale en 2000, pero fue escrito en los 90, del 95 para adelante. Era la gran discusión de la diferencia cultural, ¿no? Pero quien venía desde la colonialidad y de la fundación de la desigualdad racial, se daba cuenta de que esto de la diferencia cultural era, digamos, una trampa del Estado, ¿no? Una trampa del Estado para decir, bueno, nosotros somos liberales, les dejamos que ustedes coman sus comidas, canten sus cantos, vayan a sus mosques, sus iglesias, lo que ustedes quieran, pero nosotros controlamos. Ustedes bailan, nosotros controlamos, ¿no? Tienen más espacio para bailar. Entonces, un poco lo que se estaba ocultando en la diferencia cultural era el diferencial de poder. Que los que bailaban las diferencias culturales estaban, digamos, en desigualdad política y social, no necesariamente económica, porque por ahí eran... pero la diferencia política y cultural estaba. Es decir, un poco menos ciudadanos y un poco menos humanos. Porque también hay escala, pero el racismo es esto. El racismo es la capacidad que tiene, digamos, el sistema de conocimiento para hacer gente humanamente sospechosa, ¿no? Es decir, la categoría de humanidad aquí está... es crucial, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto. Entonces ahí surge el concepto de diferencia colonial. Y el concepto de diferencia colonial nos permite explicar un montón de cosas, entre ellos, es decir, si se pueden hacer estos genocidios, se necesita una legitimación. La legitimación está dada a través del momento en que se crea la diferencia colonial. Sepúlveda, por ejemplo. Sí, bueno, no, esto no hay que convertirlo, es decir, eliminémoslo, ¿no? Pero ahora, luego nos empezamos a dar cuenta que la diferencia colonial se funda ahí en el siglo XVI, pero luego la rearticulan otros imperialismos. De modo que el orientalismo, por ejemplo, el orientalismo es una reorganización de la diferencia colonial. En ese momento ya no son los indios o los africanos, sino que son los orientales, los marrones. Entonces aquí todo un sistema de conocimiento que curiosamente ocurre cuando Inglaterra y Francia están, ¿no es cierto?, desplazándose hacia India, ¿no? Y si quieres push the envelope un poco más, en este momento, ¿qué ocurre? Cuando Francia e Inglaterra le sacan el juguete a Portugal y a España y a Holanda, Holanda, es decir, había tenido un momento comercial más que... Es decir, Holanda no era tanto... Era como los portugueses, ¿no? Estaban más interesados en comercio que en civilización. En cambio, los españoles, los franceses, los ingleses, interesados en comercio y en civilizar también, ¿no? Pero cuando los franceses y los ingleses empiezan a expandirse, ¿a dónde van? Los tres lugares van al sultanato mughal. Cuando se dice India, ¿sí? ¿Para qué? ¿Quién es? El sultanato mughal. Ahí es donde se meten. Luego se van al sultanato safavid.
con centro en Bakú, y luego al sultanato otomano. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que la diferencia colonial que se funda en el siglo XVI en relación a los indígenas y a los afros, se rearticula con el orientalismo y justifica de alguna manera ya no la cristiandad, pero sí los estados imperiales seculares cristianos, que curiosamente van a 3 lugares controlados por los musulmanes. Entonces, la diferencia colonial ahí, es decir, es la justificación, ayuda a legitimar de alguna manera la inferioridad de esta gente y el derecho, ¿no es cierto?, de avanzar con la misión civilizadora. Pero luego nos dimos cuenta, bueno, ¿pero qué pasa con Rusia, con China, con Japón? Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que la diferencia colonial no sirve mucho ahí. Es decir, no daba, como se dice, ¿no? Es decir, esto no es porque estas no fueron regiones colonizadas, pero no escaparon a la colonialidad, y esto es otra diferencia que hacemos, es decir, colonialismo histórico, es decir, la colonialidad toma el nombre de los colonialismos, pero los colonialismos son momentos históricos en tanto que la colonialidad es la lógica que subyace a los distintos colonialismos. Colonialismos occidentales estamos hablando, porque la colonialidad no es un acontecer de la historia, sino que es un proyecto de la constitución y expansión de la civilización occidental, ¿no? Entonces, lo que ocurre, entonces empezamos a hablar de diferencia imperial. La diferencia imperial es racista, pero la diferencia imperial nos explica las relaciones entre Occidente y aquellas civilizaciones, digamos así, que no han sido colonizadas, como China, Rusia, Japón, etc., ¿no? Y esto nos ayuda también hoy, ¿no? Porque si bien Japón, después de Hiroshima en Nagasaki, bajó las alas y se convirtió en un Israel del Medio Oriente, de Asia del Este, es decir, Estados Unidos tiene 2 posts, es decir, Israel en el Medio Oriente y Japón en el Este. Pero Rusia y China no siguieron este camino. Y entonces lo estamos viendo hoy, ¿no? Estamos viendo hoy qué pasa con Rusia y con China, ¿no? Es decir, estamos viendo, es decir, y de nuevo, India que se está rearticulando y tendiendo con Modi más hacia Rusia y China que hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces la diferencia imperial nos permite entender que aunque digamos, los estados, la gente que no ha sido colonizada, no escapó a la colonialidad, y al no escapar de la colonialidad, no escapó a la racialización. Es decir, Rusia y China fueron racializados. China son amarillos, Rusia son blancos, pero son ortodoxos, tienen escritura alfabética, son eslavos y nunca van a entrar en la Unión Europea. Eso lo sabemos desde... ¿no? Pero eso también a mí me explica la actitud de China, sobre todo de China y Rusia, en el contexto de los BRICS. Porque esto ya no es una cuestión puramente política y económica. Yo creo que aquí hay una cuestión, digamos, de orgullo, de humillación, de decir, bueno, ¿quiénes son ustedes para hacernos inferiores, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la diferencia imperial nos permite ver el racismo no solamente a nivel de la sociedad civil, el pueblo, etcétera, sino que nos permite ver el racismo en las relaciones internacionales. Y esto me parece que es un elemento que ni politólogos, ni sociólogos, ni marxistas están viendo. Y yo no puedo entender lo que está pasando en este momento si no lo veo así como diferencia imperial. No solamente las actitudes de Putin o de Jinping o del partido, sino las de Obama mismo. Es decir, Obama tiene piel negra, pero
todo el sistema, digamos, del aparato de la colonialidad, es un aparato que no crearon los negros, es decir, crearon los blancos europeos, etc., ¿no? Y en ese sentido, Obama y Condoleezza Rice es distinto en la política interna. Ahí Obama no es espectacular, pero tiene